Muy buenas tardes a todos. Vamos a rezar un ratito juntos en este día celebrando al evangelista San Lucas y leemos un pasaje que está al comienzo del capítulo 10 de su evangelio. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Este pasaje nos muestra una de las grandes preocupaciones de Lucas, que quiere dejar claras, además de la opción fuerte de Jesús por los pobres, los marginados. Está también esta realidad de la universalidad del anuncio. El anuncio tiene que llegar a todas partes. Necesidad que Lucas no solo rescata, uno diría, para sí mismo, porque sabemos que Lucas le escribe a una comunidad creyente que ya está en actividad, por decir de alguna manera. Entonces Lucas quiere que ellos tengan en cuenta también esta realidad. A lo mejor es una necesidad puntual de ese momento, de esa comunidad, pero que nos sirve como objetivo, como meta para todas las comunidades creyentes, esto de ir a anunciar el Evangelio. Y subrayo ir porque muchas veces se ha planteado, especialmente en nuestra ciudad de Buenos Aires, que nos hemos contentado con esperar que la gente se acerque o que la gente venga. El envío de Jesús es: vayan, hay que ir a buscar a quienes anunciar el Evangelio. Los 72 representan a las naciones paganas conocidas hasta el momento, y allí está entonces el color especial que le da Lucas al anuncio, que no se limita al pueblo de Israel. A todas las naciones paganas son enviados estos discípulos. Dice que van a donde Jesús debía ir. Probablemente Jesús no fue durante su vida terrena a esas comunidades a las que se refiere Lucas y a las que fueron enviados los 72. Seguramente se refiere a una presencia de Jesús resucitado en todas las comunidades. Jesús va allí donde es anunciado, allí donde se forma una comunidad de fe. También habría que tener en cuenta que cuando Jesús envía, en alguna oportunidad les dice a los discípulos: el que los recibe a ustedes me recibe a mí. El enviado va con la presencia de Jesús. Jesús va con el enviado. Esto supone un compromiso muy importante para quienes buscamos la manera de anunciar el Evangelio de distintas maneras, en distintos lugares. Supone una confianza muy grande también, lo escuchamos en este día. Es el Espíritu el que nos va a decir lo que tenemos que decir en el momento oportuno, y aporta también una cierta serenidad, porque cuando el Evangelio es rechazado, uno tiene que tener presente que no es a uno mismo a quien rechazan, sino a Jesús. Hay una situación muy interesante en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, una de las tantas veces que se queja contra Moisés por alguna situación del camino, del desierto, Dios en una oportunidad lo llama a la carpa del encuentro, lugar de encuentro con Dios, y le dice: no es a vos a quien rechazan, me rechazan a mí. Da a entender también que esta es una obra de Dios, porque a los que envía no se les pide que simplemente anuncien o siembren, se les pide que cosechen. Eso daría a entender que hay una obra previa de Dios. Dios ya sembró. Los enviados son los que tienen o los que tenemos que descubrir las cosas de Dios, aún en los lugares más distantes de la fe,
descubrir las cosas de Dios y cosecharlas, encontrar esos frutos de Dios y sacarlos a la luz. También, otra vez, como hemos escuchado en otras oportunidades, van los discípulos sin fuerzas humanas, los envío como ovejas en medio de lobos. No llevan poder humano, no llevan dinero, no llevan alforja ni calzado, no llevan con qué sostenerse, no tienen ninguna riqueza, ningún poder o ninguna sensación de poder humano. No hay que detenerse, tiene que ver con la urgencia del anuncio y en todo caso el envío tiene que ver con esa presencia de Jesús, que es el que se ofrece a la libertad de los demás para que quienes quieran lo puedan recibir, llevan la paz, permanecen en un lugar donde se puede empezar a formar una nueva comunidad de fe. Todas estas cosas que tienen que escuchar estos 72 discípulos que les marcan el camino son, como digo, cosas para la comunidad a la que Lucas escribe y para todas las comunidades de todos los tiempos y para todos los discípulos de todos los tiempos. También allí entra la universalidad, no es solo una universalidad geográfica, sino también histórica. En todas partes, en todos los tiempos, los discípulos vamos sin fuerzas humanas, enviados por Jesús, con la presencia de Jesús, vamos a lugares donde vamos a escuchar o a sentir rechazo, hostilidad. El mundo pagano al que se refiere el Evangelio es el mundo pagano de todos los tiempos, no solo aquel de los griegos y de otras comunidades con otros dioses y con creencias diferentes. También hoy somos enviados a un mundo muchas veces pagano, que está muchas veces lejos de Dios, donde podemos encontrar hostilidad, donde no tenemos que recurrir a fuerzas humanas, sino recurrir simplemente al poder de Dios y al poder de su palabra. Pidamos esta confianza a Dios por intercesión de San Lucas, pidamos la certeza de su presencia en nuestro anuncio, pidamos la constancia en este ir, en este salir, para encontrar a quienes puedan estar necesitando el anuncio del Evangelio, pidamos la serenidad de anunciar con libertad, aunque no obtengamos éxitos pastorales, aunque no nos vaya muy bien en el anuncio, aunque muchas veces las personas que tenemos más cerca, que son a las que primero queremos anunciar las cosas de Dios, las rechacen. Esto nos pasa mucho también en nuestras familias, en nuestro entorno. Hablar de las cosas de Dios provoca muchas veces un desprecio, un rechazo de parte de las personas. Tener esta certeza, lo están rechazando a Dios, porque el mensaje que yo doy es el de Él. No es una cuestión personal conmigo, sino con el anuncio que provoca o tiende a provocar transformaciones que muchas veces las personas no quieren hacer. Pidámosle entonces a Dios, por la intercesión de San Lucas, esta constancia, esta confianza, esta certeza de que el envío es a cosechar, a descubrir las cosas buenas que Dios ya sembró en los corazones de todos, aún de los que uno podría decir son más paganos o están más lejos de las cosas de Dios. Que el Señor nos acompañe en esta tarea personal, en esta tarea comunitaria, que Él en esta tarde nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.